Buenos días, licenciado Rafael Petit. Mi nombre es Hilda Maldonado y representante del grupo número 5, cursante de la clase de Gestión del Capital Humano. Aquí le presento los integrantes del grupo. Nuestro trabajo consiste en contestar algunas interrogantes propuestas por el licenciado Rafael Petit. En este caso, pues les voy a hablar la primera pregunta es ¿qué es el salario directo? Bueno, primero solo recordar de que el salario es la retribución que debe pagar el patrono al trabajador por el trabajo desarrollado conforme al contrato de trabajo. Bueno, en otras palabras es el dinero, es el dinero que percibe como contraprestación por el servicio brindado en el puesto de ocupado. Todo aquel servicio que presta el trabajador durante la relación laboral conlleva a la contraprestación de una remuneración económica en dinero. O sea que el salario base que se le paga al empleado de forma periódica puede ser de manera semanal, de manera quincenal o catorcenal o mensual, que es el salario que normalmente recibe por medio de una cuenta bancaria. Muchas empresas hacen convenios con las empresas bancarias y el dinero es depositado a esa cuenta y ahí el empleado va a retirar su dinero. Un ejemplo sería que en el caso de los empleados por horas, que ellos reciben el salario es equivalente al número de horas que hayan laborado durante el mes, que puede ser durante el mes, ¿verdad? Pero con la exclusión del descanso semanal remunerado. O sea que una persona que trabaja normalmente de todos los días tiene derecho al día séptimo, podríamos decirle, ¿verdad? Que es el día domingo, que es día de descanso y la empresa tiene por ley, le corresponde al empleado que sea descansado y sea pagado. Pero en el caso de los empleados por hora, ellos no tienen ese derecho, porque como es por tiempo, no es durante la semana completa, sino que es por horas. No cumplen con las 8 horas o podrían cumplir con 8 horas, pero hay días que podría ser que sí, podría ser que no. También en el caso de los empleados por mes, que corresponde al salario mensual que ellos perciben. Podemos decir que no son conceptos, hay conceptos que no son salariales, por ejemplo los viáticos, los desplazamientos, las prendas como los uniformes. Algunas empresas como los bancos y otras empresas proporcionan el uniforme, pero no es un concepto salarial. También las indemnizaciones. Ahora tenemos otra pregunta que es el salario indirecto. Cuando hablamos de salario indirecto nos referimos a la remuneración económica indirecta, que es el salario indirecto que desprende de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo y del plan de prestaciones y servicios sociales que ofrece la organización, que eso dependerá de la política de la organización. Por ejemplo, las vacaciones, las gratificaciones, los bonos, que pueden ser bonos confidenciales, les dicen muchas empresas, bonos por excelencia del empleado, bono premio por el mejor empleado del año o por el mejor empleado del mes, dependiendo de la calidad de trabajo que ha realizado el empleado. Entonces, esos son los bonos que pueden recibir los empleados. También está el bono estudiantil, que muchas empresas lo dan, dependiendo de las notas o de las calificaciones de los hijos de los empleados. De acuerdo a eso se les da trimestral o semestral. También están los bonos extras. Puede ser también las cesantías, que los empleados temporales más que todo se les da la cesantía anual. También está el turno nocturno, que muchos empleados están tienen dos turnos, el turno de día, turno de noche. Entonces son
premiados por por su calidad de trabajo realizado. También los años de servicio, entre otros. Los años de servicio o los años de antigüedad, muchas empresas tienen como política que premian al empleado que a partir de los 20 años de laborar en la empresa. Premian ese tiempo a ese empleado por el tiempo que ha laborado durante los 20 años de laborar. También la alimentación y transporte. Muchas empresas, en el tiempo que estamos viviendo ahorita, un ejemplo claro es de que muchas empresas están, bueno, les voy a poner un ejemplo real donde yo trabajo. Hay un equipo de trabajo de inocuidad que se encarga de revisar la temperatura del empleado en la mañana y en la tarde, a la hora de entrada, a hora de salida del empleado. Están tomándole la temperatura de como si está bien o está mal, si la temperatura está alta, pues los envían para la clínica de inmediato para hacerle los demás chequeos médicos. Entonces ellos, como la empresa es de producción, los empleados tienen que llegar temprano, lo más tarde a las 7 de la mañana tienen que estar todos haber ingresado. Entonces ellos, el equipo de trabajo que está en realizando esa actividad, llegan bien temprano, llegan a a las 5 de la mañana. Ellos tienen tienen ese beneficio les dan una merienda en la mañana, como un desayuno, no sé, una merienda. Eso es lo que tengo entendido. Y entonces ahí es un ejemplo de que esa empresa pues le está proporcionando esa alimentación en la mañana porque hacen esa actividad que es como decir, fuera de lo normal que ellos del trabajo que realizaban anteriormente. También está el transporte. También siguiendo el ejemplo de donde yo trabajo, ¿verdad? Que la empresa ha tomado la decisión de que muchos de los empleados tienen transporte privado por parte de la empresa. No utilizamos el transporte público. En este momento todavía tenemos ese beneficio porque evitando también para no contaminarse del problema que estamos viviendo ahorita, de esto de la pandemia. Entonces la empresa se ha comprometido a utilizar los vehículos de la misma para transportar al empleado, irlo a traer, irlo a dejar. También estamos hablando de un seguro de vida grupal. Y en este seguro es otro ejemplo claro del salario indirecto, porque muchas empresas tienen como política de que incluyen a los empleados, más que todos los permanentes, a este seguro de vida. Por ejemplo, aparte de que es un seguro de vida, también es un seguro médico, porque tienen derecho de ir a una clínica privada en vez de ir al seguro social, porque también el seguro social es un beneficio, yo pienso que el seguro social no es un beneficio indirecto, sino que sería un beneficio directo, porque como se le hace la deducción al empleado y la otra parte la pone el patrono, entonces yo considero que para mí sería un salario directo. Salario se considera que va dentro del salario directo porque hay una deducción al empleado, y en este caso el seguro de vida colectivo es un ejemplo de que es un salario indirecto, porque la empresa se compromete a pagar completamente al seguro, aunque ya en caso de que el empleado va a una emergencia, a una cirugía, entonces le toca pagar el 20% del costo de la cirugía, y la otra parte, el 80% lo paga la empresa, y no sé, el seguro le hace un trámite ahí. Pero lo que les quiero decir que aquí es un ejemplo claro el seguro de vida, porque la empresa se compromete a pagar este seguro sin hacerle deducción al empleado.
También tenemos esta otra pregunta, que es el salario para las personas. Cuando nos referimos al salario para las personas, muchas personas piensan que el salario, bueno, es algo, es efectivo, es dinero, es el trabajo, pues es un medio de alcanzar un objetivo intermedio, que es el salario. Entonces, por medio del trabajo se obtiene el salario. Si no se trabaja, no se obtiene, pues no se obtiene ese salario. Pues en otras palabras, es el ingreso que recibe la persona, que tiene la persona. Como este permite, pues, al individuo alcanzar objetivos finales, que en función de su poder adquisitivo es la fuente de ingreso. O sea que con depende de lo que reciba el empleado en su trabajo, pues conforme a eso va a cubrir sus necesidades. Muchos empleados o muchas personas no cubren sus necesidades, porque en nuestro país las empresas no pagan completamente el salario que debería de pagar. Muchas personas se esfuerzan por estudiar, cumplen con los requisitos del puesto de trabajo y perdón, y esto las empresas no toman en cuenta esto, sino que solo pagan el salario mínimo sin ver lo que se ha esforzado la persona por cumplir con los requisitos del puesto. Y entonces así, de este modo, el hombre empeña parte de sí mismo, de su esfuerzo y de su vida a cambio de ese elemento simbólico, o sea, el dinero, que es intercambiable. También, en otras palabras, podemos decir que define el modelo de vida de cada persona, porque esto depende del salario que recibe la persona, va a mejorar el modelo de vida, el estilo de vida. Si la persona tiene un buen salario, la persona puede decidir a comprar, por ejemplo, su casa, su vehículo, pero si la persona no puede obtener, no recibe un salario digno, no puede obtener esto. Muchas personas viven años y años alquilando, porque no pueden, no les queda esa parte para poder comprar su casa o su vehículo. También tenemos otra pregunta, que es el salario para las organizaciones. Para las organizaciones, el salario representa un costo y al mismo tiempo una inversión. Costo porque tiene un producto final, un servicio deseado, de lo que se esperaba, tuvo un costo. También podemos decir que es inversión porque representa el dinero aplicado a un factor productivo, que es la mano de obra. Porque si se necesita terminar en las empresas de producción, los clientes solicitan algún pedido y la empresa invirtió en mano de obra. Si tal vez con el personal que contaba no cumplía la meta del cliente, entonces la empresa lo que hace es contratar más personal. Entonces hace una inversión para para la mano de obra, que sería el personal que contrata. Es una inversión porque para poder cumplir la meta de lo solicitado del cliente que solicitó un pedido especial y no tiene el personal completo, la empresa pues invierte en más personal. Entonces es una inversión. El salario para las organizaciones también es una inversión. Y como política salarial, es el conjunto de principios y directrices que refleja la orientación y la filosofía de la organización con respecto a los asuntos de la remuneración de sus colaboradores. Entonces aquí esto dependerá de la política de cada empresa.
Esto depende de cada empresa y también puede variar, no es estática, porque muchas empresas hacen cambios en cambios salariales y mantienen por lo tanto, pues esos principios y directrices deben orientar a las normas presentes y futuras, así como las decisiones sobre cada caso individual. Bueno, el contenido de una política salarial debe incluir estructura de puestos y salarios, es decir, clasificación de los puestos y las bandas salariales para cada clase de puestos. Salarios de admisión para las diversas escalas salariales. El salario de admisión para cada puesto coincide con el límite inferior de la escala salarial. Cuando el elemento reclutado no cumple enteramente con los requisitos que exige el puesto, pues el salario de admisión podría estar hasta el 10% o 20% por debajo del límite mínimo de escala salarial. Y se debe pues ajustar a ese valor después del periodo experimental, si el ocupante responde a las expectativas. También la previsión de reajustes salariales, sean por determinación legal en sentencias de juicios laborales en torno a contratos colectivos, sean espontáneos. Un ejemplo pues serían los sueldos que pagan quincenalmente mediante depósito en la cuenta corriente o de ahorros de cada empleado. Esa es una política. Muchas empresas también tienen como política salarial pagarlo así por medio de un recibo, de un cheque también. O también otra política sería como hacer reajustes, por ejemplo, siempre hablando de la empresa donde yo trabajo, hay empleados que tienen un cargo, están en el área de empaque, pero ellos son chequeadores o supervisores temporales. Entonces ellos reciben el salario igual que se les paga el salario mínimo, ¿verdad? Del mes. Pero por tener un cargo un poquito más de responsabilidad, porque son supervisores y chequeadores, esas personas reciben un reajuste, les hacen un reajuste a su salario. Entonces ellos ganan un poco más que los demás empleados, que los demás empleados que realizan una actividad una actividad de acuerdo al puesto. Ellos por ser supervisores y por ser chequeadores reciben un reajuste más. También los empleados con contrato indefinido podrán solicitar un anticipo de sueldo siempre y cuando no exceda el total de su remuneración mensual. Muchas empresas tienen esta política también siempre lo hacen más que todo en los empleados que tienen un contrato indefinido. Un tiempo podrán solicitar, si tienen una emergencia, pueden solicitar un emergente, una solicitud por algún trámite clínico o por un anticipo de salario, un anticipo de 13º mes, de 14º mes. Esto dependerá de la política de cada empresa, como les mencionaba anteriormente. Entonces, las empresas tienen esa política que pueden otorgar ese anticipo de salario al empleado para poder cumplir, para poder, decirlo así, que el empleado pueda cumplir con esa necesidad que tiene en ese momento. El contenido, pues, como les había mencionado, de una política salarial debe incluir la estructura de puestos y salarios, salario de admisión para las diversas escalas salariales, previsión de ajustes salariales que ya les había explicado anteriormente. Y aquí tenemos los ejemplos de políticas salariales que ya se los expliqué también, que habla de los sueldos que se pagarán quincenalmente, de los empleados con contrato indefinido que podrán solicitar un anticipo de sueldo, y algunas empresas que conceden préstamos de emergencia
a sus empleados con contrato de trabajo indefinido, siempre y cuando no tenga deudas con la empresa y sean solicitados por motivos justificados. Como les mencionaba, que muchas empresas hacen esto, tienen esta política salarial de que pueden solicitar un anticipo de su salario y lo pueden estar pagando por partes hasta lograr pagar por completo. También hay empresas que pueden anticipar un sueldo por un emergente porque tal vez tuvo un accidente y necesita reparar la motocicleta, entonces solicitan ese préstamo, un anticipo sin intereses, solo se anticipa el salario, o sea, se hace un cálculo donde pueda cubrir la necesidad y también cubrir lo que se le va a conceder como salario. Entonces, conforme a ese cálculo se le da ese anticipo. Y muchas gracias por su atención.